Bienvenidos jóvenes a la asignatura de Biotecnología Vegetal. Comenzaremos con la unidad 1, Generalidades. El tema que veremos el día de hoy es el 1.2, Concepto. Si bien la materia se llama Biotecnología Vegetal, tenemos que empezar a abordarla por la palabra biotecnología, para poder entender qué es biotecnología vegetal. Y aquí nos tenemos que plantear la siguiente pregunta: ¿qué es biotecnología? Porque muchas veces oímos, leemos esta palabra y pensamos que es una palabra reciente, que es una palabra actual, moderna, muy sofisticada. Sin embargo, la biotecnología ha estado presente inconscientemente desde los inicios de la humanidad. ¿Qué es la biotecnología? La biotecnología está conformada por dos definiciones: bio, que proviene de la palabra biología, y tecnología. Como bien saben, la biología es la ciencia que se encarga del estudio de la vida de todos los seres vivos. ¿Y qué es tecnología? Bueno, la tecnología trata de resolver los problemas y proporcionarnos las cosas que necesitamos en nuestro quehacer del día a día. Es así que aquí la pregunta, ¿qué es biotecnología?, se puede responder de la siguiente manera: es la utilización de los seres vivos para producir lo que necesitamos. Y dentro de esta producción, lo que va a emplear o lo que vamos a utilizar son productos y servicios. Se puede definir que el objeto de estudio de la biotecnología está definido por el prefijo bio, que bien ya sabemos que significa vida, y definamos que el objeto de estudio es si las tecnologías son vivas. Entonces, plantearnos esa pregunta: ¿las biotecnologías son tecnologías vivas? La biotecnología va a utilizar células vivas o productos sintetizados por estas, como son las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos, en algunos casos pueden ser proteínas. Las células pueden proceder de plantas o animales conocidos o pueden ser de microorganismos como hongos o bacterias. Entonces, la biotecnología va a emplear estas partes vivas para posteriormente manipularlas. Y esa parte viva va a estar constituida por los siguientes componentes. Pueden ser microorganismos, pueden ser células animales, pueden ser células vegetales, incluso pueden ser extractos de células de animales y vegetales, pueden ser de organismo vegetal u organismo animal. Vamos a ir definiendo esta parte viva de cada uno de estos constituyentes. Como bien sabemos, los microorganismos albergan una gran clasificación, son una gran gama la que se encuentra ahí, y los microorganismos pueden ser bacterias, hongos, protozoarios, algas y virus. Estos microorganismos se caracterizan por ser microscópicos, por ser de interés industrial, farmacéutico, medicinal y ecológico. Los microorganismos son organismos unicelulares, pero también debemos de entender que muchos de estos forman parte a otros organismos o están siendo empleados para una manipulación. Dentro de las células animales y células vegetales tenemos que entender que son células eucariotas. Y bueno, no descartando también la utilización de las células procariotas ya encasilladas por las bacterias. Si bien los extractos de estas células animales y vegetales dan componentes a algunos lixiviados y algunas sustancias que son muy importantes, no descartemos de aquí también algunas enzimas y proteínas que tengan un interés muy en particular en la investigación científica. Y cuando hablamos de organismos vegetales y animales, tenemos que hacer referencia a organismos modelos que están siendo estudiados, analizados por el interés científico.
A estos organismos modelos los podemos definir por los siguientes puntos. El primero es porque tienen un genoma, ¿sí?, con cierto número de genes, porque el segundo punto puede ser que tienen genes de interés. El tercero es por que son organismos de un ciclo reproductivo corto. El 4 es por la fácil manipulación y empleo. Y el 5 pudiera ser por el tamaño, no solamente el genoma. Por lo tanto, definamos que la biotecnología son procesos vivos, ¿sí? Porque emplean esa parte viva que va a estar constituida por lo que ya comentamos. Y afinando un poco más, la biotecnología es la utilización de procesos biológicos para producir bienes y servicios. Entonces aquí resaltamos dos palabras clave: bienes y servicios. Estos bienes pueden incluir productos químicos, productos alimenticios, combustibles y medicamentos. Y dentro de los servicios que puede ofrecer la biotecnología incluyen el tratamiento de residuos o el control de la contaminación. Esto lo vemos día con día en las noticias, cuando leemos, escuchamos o vemos reportajes sobre el impacto que están teniendo las actividades antropogénicas al ambiente. ¿Quién no ha escuchado hablar de cuando un barco encalla en costas marítimas de cierto país, derramando tanta cantidad de barriles petroleros? ¿Qué sucede con esto? Bueno, esos componentes del petróleo, principalmente hidrocarburos, llegan a ser derramados en el mar y por el arrastre y oleaje llegan a las costas marítimas, provocando un gran daño, muchas veces irreparable, a los ecosistemas. Sin embargo, la utilidad de la biotecnología a través de algunos microorganismos, como pueden ser las algas, como pueden ser algunas bacterias, llegan a dar y facilitar una bioremediación a estos ecosistemas. No solamente hablemos de una bioremediación al agua, sino también a la flora, a la fauna que llega a existir pues en estos hábitats naturales. También hemos estado viendo en algunas noticias que en las grandes ciudades del país los altos niveles y emisiones de gases tóxicos provocan una mala calidad del aire. Y la biotecnología, a través de los servicios, busca llegar a realizar una bioremediación del aire con la depuración de estos gases tóxicos que perjudican la salud humana. También en algunos casos, las inconscientes acciones del ser humano al vertir residuos tóxicos, metales pesados, en algunos terrenos o suelos que sean clandestinos, llegan a ocasionar contaminación a las capas del suelo, dañando y provocando los ecosistemas, los hábitats de muchas especies, también la salud del humano. Entonces, lo que se ha empleado es la utilización de ciertos organismos también para remediar y hacer una extracción, ¿sí?, una depuración de esos componentes tóxicos a través del empleo de microorganismos. Es así como pudiéramos seguir hablando de los grandes servicios que nos proporciona la biotecnología, pero que los enfatizaremos más adelante. Hay que definir que la biotecnología no es una ciencia, sino que es un enfoque multidisciplinario, ya que involucra varias disciplinas y ciencias como son la biología, la bioquímica, la genética, la virología, la agronomía, la ingeniería genética, la química, la medicina y la veterinaria, y entre otras. ¿Por qué decimos que es un enfoque multidisciplinario? Bueno, la biotecnología por sí sola no es una ciencia, se apoya de muchas ciencias como ya estamos observando aquí, pero no porque tenga una terminación de ología, vamos a pensar que es una ciencia como la biología, como la citología, como la parasitología.
La biotecnología es un conjunto de herramientas para muchos autores o es un enfoque multidisciplinario, pero no es una ciencia. Hay muchas definiciones para describir a la biotecnología, la cual las veremos a continuación. De acuerdo a Newell y Burke en el año 2000, ellos proponen que la biotecnología se puede definir como el conjunto de técnicas que van a involucrar la manipulación de organismos vivos o sus componentes subcelulares para producir sustancias, desarrollar procesos o proporcionar servicios. Aquí hay que resaltar dos palabras claves: conjunto de técnicas y manipulación. Entonces, ese conjunto de técnicas va a involucrar la manipulación de los organismos vivos o sus componentes subcelulares, con la finalidad de producir sustancias, desarrollar procesos y proporcionar servicios, lo que hace un momento les estaba explicando. De acuerdo al Washington Biotechnology and Medical Technology, la biotecnología es un conjunto de poderosas herramientas que emplea organismos vivos o parte de estos organismos para obtener o modificar productos y con ello mejorar especies de plantas y animales o desarrollar microorganismos para determinados usos. Si vemos, sigue apareciendo una palabra clave que es conjunto de poderosas herramientas, con la finalidad de obtener o modificar productos, como son plantas y animales o microorganismos. Pero pongámonos a pensar que la definición de la biotecnología va con el empleo de un conjunto de poderosas, ya sea herramientas o conjunto de técnicas. Entonces, sigamos analizando las siguientes definiciones. De acuerdo a una cita del Internet de la página www.miracosta.cc.ca, la biotecnología es la técnica de manipulación de formas vivas, organismos, para obtener productos útiles a la humanidad. Sigue estando presente técnica de manipulación. Entonces, ¿a quién va a manipular? Pues a los organismos que van a ser las formas vivas, que va a ser esa parte o esos componentes de las tecnologías vivas. De acuerdo a Matthew Hervey, la biotecnología es la aplicación de los principios de la ciencia y de la ingeniería al procesado de materiales mediante agentes biológicos con el fin de obtener productos y servicios. Entonces, las palabras aquí clave son aplicación a través de agentes biológicos, ¿sí? Con la finalidad, sigue estando presente, de obtener productos y servicios. De acuerdo a la Asamblea General EFB, en el año de 1989, definen que la biotecnología es la integración de las ciencias naturales y la ingeniería para conseguir aplicar organismos y células o parte de los mismos, así como análogos moleculares, en la producción de bienes y servicios. Sigue estando presente que la biotecnología es una integración de ciencias naturales, como las que vimos hace un momento. Por lo tanto, es un enfoque multidisciplinario, pero que también están presentes las ciencias exactas como son la ingeniería, genética, las matemáticas y el cálculo. Y esto lo podremos ver en los siguientes temas, donde se emplean en los procesos biotecnológicos, con la finalidad, ¿sí?, de producir qué cosas, bienes y servicios. Sigue estando presente aquí las palabras claves de bienes y servicios. Entonces, vamos definiendo que la biotecnología va a ser una integración, el empleo de un conjunto, ya sea de técnicas moleculares, técnicas biológicas u herramientas, con la finalidad de crear, de manipular, ¿sí?, a estos organismos vivos para producir bienes y servicios. Ese es el enfoque al que se va dirigiendo la biotecnología. De acuerdo a The Biotech Life Science Dictionary, la biotecnología es el uso industrial de organismos vivos o técnicas biológicas desarrolladas en la investigación básica. Los productos biotecnológicos van a incluir a los antibióticos, la insulina, el interferón, el ADN recombinante y anticuerpos monoclonales. Las técnicas biotecnológicas incluyen a la ingeniería genética, al cultivo celular,
a los cultivos de tejidos, los bioprocesados, la ingeniería de proteínas, la biocatálisis, los biosensores y la bioingeniería. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta que de acuerdo a esta definición, la biotecnología es el uso industrial. Sin embargo, no hay que pensar y no hay que casarnos que la biotecnología se va a desarrollar en las grandes empresas industriales, en las grandes fábricas industriales o en grandes laboratorios industriales. No. Veremos que la biotecnología, como ha estado presente desde el inicio de la humanidad, también ha tenido una etapa, ¿sí?, incorporada al uso artesanal, al uso más rústico, en la cual se han obtenido ciertos productos que han sido de gran utilidad para el hombre. Y bueno, ¿por qué comento esto? Porque al escuchar que es el uso industrial, podemos llegar a plantearnos o pensar de que la biotecnología es algo que involucra, si es cierto, mucha tecnología, pero a un punto industrial, revolucionario. No va tampoco con eso. La biotecnología vamos a ver que puede ser desde muy tradicional hasta muy moderna, ¿sí? Entonces, dentro de estos puntos aquí clave, hay que resaltar la gran gama de productos biotecnológicos que se han creado a través de estas técnicas que se mencionaron al final. De acuerdo al Centro de Biotecnología de Carolina del Norte, se define que la biotecnología no es una sola tecnología, sino que agrupa varias técnicas que tienen un común: la manipulación de células vivas y sus moléculas y la aplicación práctica de estos procesos para la mejora de la vida. Entonces, la biotecnología sigue empleando, se sigue definiendo que es el agrupamiento, que es el conjunto de técnicas que van a emplear o que van a hacer una manipulación de algunos organismos o de algunos constituyentes de estos organismos para mejorar la vida. Y bueno, con esto podemos definir que la biotecnología, si bien ya nos dimos cuenta, incorpora muchos elementos biológicos, muchos elementos moleculares para la creación de algunos productos que pueden ser en la gran demanda alimenticia, agroalimenticia, ¿sí? También tenemos que entender que va centrada a ciertos aspectos médicos, farmacéuticos, químicos, ambientales. La biotecnología joven es tan amplia que actualmente se ha tenido que clasificar y dividir para poder ser estudiada. A ustedes, que son futuros ingenieros agrónomos, su interés va radicado y va centralizado en una biotecnología vegetal. Y bueno, la biotecnología vegetal es una de las áreas de clasificación de la biotecnología, también conocida como biotecnología verde. Ha tenido un mayor desarrollo en los últimos años y se presenta como una alternativa en la búsqueda y en la resolución de un gran número de problemas relacionados con el mejor aprovechamiento de las plantas por parte de la humanidad, la cual está constituyendo una herramienta invaluable para incrementar tanto la cantidad como la calidad de los alimentos de origen vegetal, así como para obtener nuevos productos con diversas aplicaciones a partir de plantas, de acuerdo a Pierik en el año de 1990. Y es que la biotecnología vegetal también se conoce como biotecnología verde, que va a estar aplicada a procesos agrícolas. Si bien es cierto, actualmente la humanidad está pasando por una gran crisis agroalimentaria en la cual se estima que para el año 2050 vamos a requerir de otro planeta Tierra para poder alimentar a los más de 7.000 millones de habitantes que existen en el planeta actualmente. Y que bueno, estas cifras se siguen elevando. Hemos visto y hemos estudiado que hay países con una gran hambruna actualmente, países que viven en una extrema pobreza y en los cuales las condiciones ambientales no son las más favorables para realizar la agricultura que les pudiera permitir obtener y producir grandes alimentos. El gran reto que tienen los biotecnólogos, que tienen los ingenieros agrónomos y los ambientalistas son el poder producir una gran demanda y abastecer de estos productos de origen agrícola a muchos
países que están en una crisis alimentaria, países que se encuentran en el continente africano y también aquí en Latinoamérica. Entonces, la biotecnología vegetal, lo veremos más adelante, va a permitir poder desarrollar plantas, ¿sí? Y cultivos que son de gran potencial alimentario, como el maíz, como el sorgo, como el arroz, como la avena, tratando de modificarlas genéticamente con la finalidad de obtener más productos, como ya se vio en la definición, en un tiempo corto, haciéndolas más resistentes a los cambios climáticos y al ataque de plagas y enfermedades. La biotecnología vegetal va a emplear también la manipulación de ciertas técnicas biotecnológicas para la creación de estos organismos modificados genéticamente. Entonces, la biotecnología ha trascendido tanto que, como ya comenté, para su gran estudio se ha tenido que dividir. A ustedes, mis futuros ingenieros agrónomos, les toca estudiar esta parte que es tan razonable, tan ética, tan entendible como es la biotecnología verde para buscar soluciones y alternativas. Y bueno, con esto definimos los dos conceptos que son biotecnología en su generalidad y biotecnología vegetal. Por su atención, pues muchas gracias. Preguntas y respuestas se estarán respondiendo en la siguiente clase de retroalimentación. Gracias.